Bueno, señores, este es Fernando Mele para sus biografías. Así es. Vamos a hablar hoy de uno de los tipos que cambió la historia, tal vez no tanto para nosotros, pero si nos alejamos un poco en distancia, modificó la costumbre y los hábitos de muchísimas personas. Vamos a hablar de Mahoma. Ah, bien, pensé que ibas a volver a hablar de Tesla que inventó con todo el remoto. No. Hablaremos de Mahoma, nacido en la Meca, en la ciudad de la Meca, en Arabia, el 26 de abril del año 570 de nuestra era, después de Cristo podríamos decir. Se cree que su nombre completo era, y perdón que me voy a equivocar, Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, aunque afortunadamente se lo conoce como Mahoma aquí, como Mohamed en otros lugares, como Muhammad en otros lugares o como Mahomet por algunos otros también. Era el hijo de Abd al-Muttalib y Amina bint Wahb. Prometo que son los únicos nombres que voy a decir. Nació en el seno de una familia pobre, pero su familia pertenecía a una de las tribus más importantes de la región. Imaginemos Arabia en el año 500. Pongámonos en situación. Apenas estaban empezando a conformar las primeras ciudades, la vida era muy tribal, muchas tribus beduinas que andaban dando vuelta por ahí con sus caballos, comerciando las pocas cosas que tenían. Dijimos, su tribu era comerciante, era una zona de las más transitadas por las caravanas comerciales en la península arábiga, y la Meca no era solo un importante punto comercial, además de político, sino que era el centro religioso de Arabia. ¿Qué tipo de religión tenían hasta entonces? Tenían muchos dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses, cada tribu tenía su dios particular, todos ellos estaban representados en la Kaaba, que queda en la Meca. La Kaaba es un cubo negro que está dentro de una mezquita, hoy día en Arabia, que es el lugar de peregrinación. O sea, todos los dioses de todas las tribus estaban en... Los dioses de todas las tribus, la Kaaba era el lugar sagrado de la región, y la Kaaba representaba a muchos dioses, y tenía en su interior la imagen de muchísimos dioses. Todas tribus nómadas que creían en dioses con poderes sobrenaturales, muchos vinculados también a la naturaleza misma, como conocemos los dioses de Egipto, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del viento, el dios de la lluvia. Todas las tribus tribales también tenían ese tipo de dioses. Pero la vida nómada comenzó a ser cada vez menos frecuente, comenzaron a establecerse las ciudades, y el establecimiento de las ciudades permitió también que se instalen las dos grandes religiones que había en aquella época. Por un lado, el judaísmo. En el año 70 se había invadido Jerusalén, habían destruido el templo de los judíos, los judíos habían sido expulsados de Jerusalén y estaban vagando por el mundo y expandiendo su religión. Y por el otro lado, el cristianismo, que a partir de muchísimas peregrinaciones y personas que iban a expandir el mensaje de Jesucristo, empezaron a llevar también el mensaje cristiano a Oriente Próximo. Su padre, el padre de Mahoma, murió antes del que él naciera, y su madre lo envió a que lo críe en sus primeros años una nodriza beduina, probablemente judía. Pero cuando tenía 6 años, su madre murió, y poco tiempo después murió su abuelo, por lo que quedó al cuidado de su tío, Abu Talib, que era un comerciante y que lo empezó a ingresar en el mundo del comercio. Poco se sabe a ciencia cierta cómo fue la infancia de Mahoma. Sí que su tío era comerciante, que lo empezó a decir, bueno, mira, te enseño a llevar una caravana para acá, una caravana para allá, una caravana de camellos para este lado. Las caravanas eran grupos de animales y personas que llevaban y transportaban mercadería para comerciar. A través de su tío consiguió trabajo como conductor de caravanas de camellos para Jadilla, era una señora noble que había quedado viuda, y al poco tiempo se casó con esta señora. Cuando Mahoma tenía 25 años se casó con la jefa. Se casó con la vieja. Con su propia jefa. Tuvo 3 hijas, por lo menos, con ella, y así dejó de ser un conductor de caravanas y pasó a ser un comerciante respetado de la ciudad. En sus largas travesías empezó a tomar contacto tanto con las religiones tribales como con el judaísmo y el cristianismo que habíamos mencionado previamente. Mahoma solía retirarse al desierto, se encerraba en una cueva, se iba allá al fondo de un monte y se iba a meditar, cosa que era una costumbre habitual en muchas personas cristianas de aquella época que se iban con un texto. Él se iba solo, sin nada, al medio de la montaña. Y cuando tenía 40 años, se le apareció y se le reveló el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel le dio un pergamino en el que se le comunicó el secreto de la verdadera fe a Mahoma. Volvió a su casa con su mujer, con la viuda con quien había tenido sus hijas, y le dijo, mirá, Jadilla, Mahoma se me presentó y me dio un pergamino. No, Gabriel. No, Jadilla. A Jadilla, a su mujer le dijo, se me presentó Gabriel. ¿Por eso? Perdón, sí, se me presentó Gabriel
me dio un pergamino y me dijo el secreto de la verdadera fe. ¿Y Jadilla qué le dijo? Creo en vos. Comenzó a predicar la palabra del arcángel Gabriel. Por supuesto. Es decir, podríamos decir que Jadilla fue la primera musulmana. La primera persona que creyó en él. Pero ya venía con alguna cuestión espiritual o algo, porque por esas meditaciones que vos me decís. Sí, se iba a meditar, pero la aparición del arcángel dijo, bueno, tengo que hacer algo con esto. Comenzó a predicar, se presentó como él mismo, como el mensajero de Dios, como el continuador de los grandes profetas anteriores, que eran Abraham, Moisés y Jesucristo. Él era el siguiente. Y lo que predicaba era la vuelta a la religión de Abraham, algo así como volver un poco a las bases del judaísmo. Comenzó a tener algunos seguidores, sin embargo... Algo que no le debería gustar al cristianismo. Exactamente, y a la gente poderosa de la Meca. Porque empezó a tener seguidores y empezó a tener poder. Y las familias poderosas de la Meca comenzaron a interpretar que Mahoma lo que quería era hacer crecer su poderío político, su poderío económico y su potencial social. Se le pusieron en contra, además, porque él vino y dijo, todos estos dioses en los que ustedes creen son falsos. Dios hay uno solo y es Alá. Imagínate, tipos que venían creyendo en un montón de dioses, vienen y los contradicen y dicen, no, todos los dioses que vos creías no sirven. Solo hay uno. Obviamente también se le pusieron en contra. Y tanto él como sus seguidores... Pero eso ya lo hicieron los cristianos hace un montón de tiempo. En la época que impusieron la religión por sobre los politeístas de los romanos. Por ejemplo. Pero bueno, si pensamos en el origen del cristianismo y en un Cristo judío, creía también en un solo Dios. Sí, claro. Tanto él como sus seguidores, por todas estas causas, comenzaron a ser perseguidos. Su esposa murió, su tío, que era su protector, también murió, por lo que la resistencia en la Meca, tanto para él como para sus seguidores, se hizo cada vez más difícil. Su mensaje ya había llegado a Medina, una ciudad cercana, e incluso algunos seguidores ya habían emigrado a dicha ciudad para resguardarse de las persecuciones, y es por ello que Mahoma decidió abandonar la Meca en secreto y trasladarse a Medina en el año 622. Vamos a hacer una tanda y después terminemos el relato de Fernando Mele sobre Mahoma. Adelante. Bueno, estamos con Fernando hablando de Mahoma, que nos quedamos en cuando, bueno, se tiene que ir de la Meca, porque ya estaba siendo incómodo. Un poco lo que le pasó a Jesús, que también algo empezaba siendo cuestionador del régimen, régimen de la época. Y pongámonos en contexto, aparece un tipo que no sabemos quién es y de repente dice, che, disculpen, yo soy el mensajero de Dios. Bueno, por eso te digo. Y a partir de ahora no tenemos que creer en lo que ustedes creían y creemos en lo que yo digo. Por supuesto empezó a ser perseguido, como decías vos. Tuvo que emigrar a Medina en el año 622. Y es importante el año porque a la emigración de Medina se la llama Égira, que significa ruptura o partida, y el año 622 de nuestro calendario es el punto de partida de la cronología musulmana. Es decir, en ese año en que Mahoma emigra a Medina, se considera el primer año del calendario musulmán. Ah, mira. En Medina, Mahoma tomó contacto... O sea, no cuando nació Mahoma. No cuando nació Mahoma, sino cuando emigró claro, de la Meca a Medina. Mahoma en Medina tomó contacto con la comunidad judía, que le rechazó por su errónea interpretación de las escrituras. Y ahí es cuando dijo, si yo estoy diciendo que tenemos que volver a la religión de Abraham, pero cuando voy a hablar con los seguidores de Abraham, no coincide con lo que yo pienso, esto quiere decir que estoy constituyendo una nueva fe, una nueva religión, y es entonces que se cambia la orientación del rezo de Jerusalén a la Meca. Hoy en día, todos los musulmanes rezan mirando a la Meca. Antes, y los judíos a Jerusalén. Claro. En aquel entonces es que se da la ruptura con el judaísmo, y él dice, bueno, si voy a predicarle a los judíos, y los judíos no creen en lo que yo digo, es porque yo estoy creando una nueva religión, y es así que se funda el Islam. Combinado... O sea, es correcto decir que es el fundador del Islam. Es el creador del Islam, sí. Es absolutamente correcto. La base del Islam... No es una exageración, digamos. El Islam tiene dos bases súper importantes, y a partir de eso se desempeña toda la religión. La primera es que Alá es el único Dios para ellos. Y la segunda es que Mahoma es su profeta. Claro. Ellos creen en Jesucristo, creen en Abraham, creen en Moisés, pero Mahoma es el profeta que reconocen. Claro. Exactamente. Entre la fuerza militar, la fuerza simbólica y la fuerza económica era muy importante la Meca. Todo lo que tenía la Meca era muy importante para Mahoma. Mahoma se fue rodeando de seguidores, comenzó por un lado a tomar ciertas caravanas para tener poderío económico y así fue ganando no solo dinero, sino poder religioso, poder político, poder militar, y comenzó la guerra contra la Meca. Una guerra real, una guerra armada para tomar la Meca.
tomar la Meca le daría, como dijimos, poder político, poder económico y el poder simbólico de que en la Meca estaba la Kaaba. La Kaaba, mencionamos ese cubo negro que representaba antes a todos los dioses, y cuando Mahoma consigue tomar la Meca, la Kaaba pasa a ser el centro de adoración, no a todos los dioses, sino al único dios que es Alá. A esta guerra se la llama Jihad. Jihad significa esfuerzo, que es el esfuerzo que tuvieron que hacer para conquistar la Meca, y es el mismo nombre que tiempo después se le dio a la Guerra Santa para los musulmanes. Luego de muchos años de asedio, dijimos, Mahoma conquista la Meca en el año 630. Y además, para tomar la Meca, hizo ciertas alianzas. Políticamente era un tipo bastante hábil también. Nah, ¿en se serio? casó con 12 Algo mujeres. Que no sucede nunca. Nunca sucede. Se casó con 12 mujeres para eso. 9 de ellas al mismo tiempo. O sea, tuvo 9 mujeres a la vez por alianzas políticas, por supuesto. ¿No? La Kaaba pasó a ser el santuario de Alá y no de los múltiples dioses tribales que venía siendo. Y como dijimos, Mahoma fue el creador de la teología islámica. Es el fundador del Islam, que está reflejada en el Corán. El Corán es el único libro sagrado de los musulmanes. Si uno va a una mezquita, recién hablábamos con los chicos de producción afuera, no hay imágenes. Ellos no pueden tener imágenes para rezar. Ellos solo creen que la veneración debe ser a Alá. Ellos no le rezan a Mahoma. Mahoma no es una persona santa. Mahoma no es una persona con superpoderes, como podríamos decir, poderes sobrenaturales, como tuvo Jesucristo. Mahoma es solo la persona a la que Dios se presentó, le dio las escrituras que después están traducidas en el Corán muchísimo tiempo después. No es que él escribió el Corán, sino que se escribió en base a su prédica, porque incluso él era analfabeto. En los últimos años de vida de Mahoma, el Islam se extendió por el resto de Arabia, lo que permitió la unión de todas estas enorme cantidad de tribus que tenían religiones distintas, que estaban en guerra entre ellos, y unificó el Islam a todas estas tribus. La unión de todos estos pueblos permitió el crecimiento de todos ellos. Y poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina hacia la Meca. Y esta peregrinación hacia la Meca sirve, hasta el día de hoy, para que todos los musulmanes tengan la obligación, si les es posible, una vez en la vida, de peregrinar a la Meca. Eso es una vez, la peregrinación es todos los años. La peregrinación es todos los días. Si en este momento te metes, buscas en internet. O sea, es constante, digamos. La Meca en vivo, hay cámaras web que la transmiten constantemente y está lleno de musulmanes. O sea, todo el tiempo está lleno de gente. Girando alrededor. Porque la peregrinación es individual, digamos. La peregrinación es individual. No es un llamado multitudinario. Hoy todos los musulmanes peregrinamos a la Meca. Hay fechas específicas que tienen ellos. Tienen el Ramadán, tienen un montón de celebraciones. Pero la peregrinación a la Meca, todos los musulmanes deben hacerla una vez en la vida al menos. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 por una enfermedad. Se cree que por comer una porción de carne envenenada que le dio una judía que estaba en contra de él. A los 62 años. 62 años. Al morir y no tener heredero varón, comenzaron las disputas por su sucesión, que podríamos hacer programas y programas enteros de esto, porque eso también después divide al Islam en distintas corrientes. Pero quien fue su primer heredero, entre comillas, fue su suegro, Abu Bakr, que fue el padre de su tercera esposa y fue convertido así en el primer califa. El cristianismo tiene 2.300 millones de adeptos, que significa el 31% de la población. Y el Islam es la segunda religión con más adeptos, que tiene 1.700 millones. Lo que pensaba también es, el cristianismo es el que más tiene, pero el que más practicantes tiene sin duda es el Islam. Porque muchos de nosotros decimos, yo soy católico, verdad. Pero no profesamos más la practicante, claro. Sí, más practicante efectivamente. Efectivamente. Efectivamente la religión. Las mezquitas se llenan, el rezo se hace 5 veces por día. Todos los musulmanes son muy musulmanes, podríamos decir, en cuanto a cómo profesan su religión. Se estima que más de 150 millones de personas en todo el mundo se llaman como Mahoma. Algunos se llaman Muhammad. Algunos se llaman Mehmet. Algunos se llaman Mejo. Algunos se llaman Mamadou, sobre todo en África. Algunos se llaman Muhammad. Algunos se llaman de distintas maneras, pero Muhammad o Mahoma es el nombre más utilizado en la tierra. La mayor cantidad, el nombre más usado en la tierra de hombre es Mahoma. De hombre y de mujer. De hombre y de mujer. Me quedé pensando en los asiáticos, pero sí, los chinos y eso, que deben tener nombres también. Pero claro, lo que pasa es que al hablar de una religión, sí, pero no son tan, en todo el mundo, claro. En Occidente debes tener muchísimos que se llaman así. Muchísimos. Y además, por ejemplo, ayer leía en algunas comunidades de Francia, Mohamed ya es el nombre más utilizado por la inmigración árabe que tiene, Francia. Árabe y africana, por supuesto, también.